Hacer política tiene mucho de negociar, ceder y acordar, y también de discutir y confrontar ideas. El péndulo se mueve en ese escenario. Y hay dirigentes que se sienten más cómodos en uno o en otro extremo de ese péndulo. La diputada frente amplista Cristina Lustenberg es una de las que prefiere estar en la vereda del surcido y la búsqueda de entendimientos. Durante más de 6 años, la doctora Lustenberg, que fue subsecretaria de Salud en el último gobierno de Tabaré Vázquez, trabajó dialogando con distintos sectores políticos para sacar adelante un proyecto de ley que reorganiza políticas en primera infancia, infancia y adolescencia, uno de los temas de especialidad de la legisladora, que es médica pediatra. El año pasado, su iniciativa se aprobó en la Comisión Especial de Población y Desarrollo de la Cámara de Representantes con el apoyo de todos sus integrantes e incluso con respaldo aparte del presidente de la República, Luis Lacalle Pou. En los primeros días de octubre, el proyecto dio un paso más. Obtuvo media sanción en la Cámara Baja. No obtuvo unanimidad, allí no consiguió unanimidad, pero sí una mayoría muy amplia, 76 en 86. Luego pasó al Senado, donde fue derivado a la comisión correspondiente, y ahí quedó estancado. Este lunes, hablando en TV Ciudad, la diputada Lustenberg se mostró muy frustrada por esa situación y cuestionó al sistema político en general durante una discusión donde se estaban mencionando las cifras de pobreza infantil, todo un lastre en nuestro país. Yo creo que es hora de que, aunque no sume votos, cada ciudadano entienda que se nos va lo que yo aprendí en el año 89 con Juan Pablo Terra y Mabel Hoppenheim, no solo como pediatra, que tengo tatuado, como así tienen maestros, tienen docentes, que vayan a territorio y todos los días saben lo que es dar una clase con un niño que tiene estas cifras que tuiteamos si yo hice o no hice, o fulano hizo o no hice. Levantemos el teléfono y resolvamos los temas. No tuiteemos cuando todos los días hay situaciones que nos desgarran y nos duelen. Cuando uno le pide el voto a la ciudadanía es para hacerse cargo, no para cuidarnos, no para cobrarnos cuentas a cuestas del dolor de la gente. A partir de estas declaraciones la invitamos. Vamos a conversar en los próximos minutos con la diputada Cristina Lustenberg. Diputada Lustenberg, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, Emiliano, Romina y equipo periodístico. Antes de estos comentarios que estábamos escuchando y que usted hizo en TV Ciudad, usted había admitido que en recorridas recientes por el país terminó llorando. Eso dijo, le pasó en particular en Florida, le pasó en Salto. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que la movilizó tanto? Bueno, yo la semana pasada sí estuve en Florida, estuve en Salto, el lunes estuve en Rocha. Tengo reuniones con técnicos que transitan en el Ministerio de Desarrollo Social, en el INAU, con organizaciones de la sociedad civil, donde hay técnicos que no son frente amplistas, son integrantes de la sociedad civil de diferentes. Yo no le pregunto a la gente que vota, con maestros, con organizaciones de la sociedad civil que trabajan con infancia y adolescencia, o sea, conociendo la realidad de primera mano, de cómo están hoy resolviendo situaciones de salud mental que tienen los niños y adolescentes, maestros, cómo están hoy resolviendo situaciones que el sistema educativo solo no puede, técnicos de la salud, cómo hoy están resolviendo temas. Por ejemplo, el otro día en la ciudad de La Coronilla, niños que no tienen el carnet de salud al día y no pueden acceder a la educación física curricular. Cosas elementales y básicas, Emiliano. No estamos hablando de niños que quizás tienen temas, o adolescentes, de salud mental y no acceden, de salud mental grave. No estoy hablando... A ver, usted mencionó ya 2 veces salud mental. ¿De qué tipo de casos está hablando? Estamos hablando de adolescentes que tienen intentos de autoeliminación y no acceden a equipos de salud mental. ¿Edades? Dice adolescentes. ¿Edades aproximadas? 12, 13, 14 años. Yo el año pasado, por ejemplo, a mi despacho, como se sabe que trabajo temas de salud, no solamente por mi formación, el año pasado fui la presidenta de la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, pero bueno,
la formación que tengo es vinculada al área de la salud y de políticas sociales, entonces espontáneamente la gente recurre. En mi celular todos los días acompaño situaciones particulares de 15, 20 personas, o por las redes sociales, o mi celular está al alcance de muchas personas. A veces mi equipo me critica que lo doy de forma... Porque también me parece que de eso se trata, mientras que resuelvo, no es que haga clientelismo, es que me parece que a veces si puedo ayudar a una persona que pasa una situación grave de salud, la hago, sinceramente. Salud mental, el tema aparece acá en su primera respuesta y aparece con frecuencia en otros discursos, en la información. ¿A qué se alude con salud mental? ¿Se alude a eso, por ejemplo, intentos de autoeliminación? ¿Qué más? Emiliano, los intentos de autoeliminación son la punta del iceberg de situaciones gravísimas que hay, de crisis de ansiedad, de depresión, pero le puedo hablar en educación inicial, niños que tienen, que viven situaciones. El otro día me decía una licenciada en psicomotricidad, por ejemplo, estamos hablando de educación inicial de técnicos de CAIF, ¿no? Niños que viven situaciones de violencia extrema. No nos olvidemos que en el Uruguay hay, estas son cifras del CIPIAB, que el CIPIAB, capaz que hago observaciones y con su audiencia que es muy calificada y capaz que hago de más, pero el CIPIAB es el sistema que coordina el INAU, que trabajan todas las instituciones que detectan situaciones de violencia. Se detectan 7.500 situaciones promedio. Ahora las situaciones, las cifras del año 2023 van a estar en abril, por año. Y el sistema, el Estado acompaña de esas 7.500 situaciones de violencia que el Estado detectó, que sobre todo es el sistema educativo, después salud en segundo lugar, y después el resto de las instituciones del área social que detectan situaciones de violencia. El Estado repara y acompaña con técnicos, después que las detecta, el 8,7%. Fíjense que no llega a acompañar de esas que detecta, que encima... Todos los que trabajamos en el área social sabemos que lo que se detecta es la tercera parte de lo que en realidad existe. Entonces, se hablaba de violencia. Violencia. Entonces vuelvo un poco más explícitos. Violencia, abuso, maltrato. Entonces le digo esa técnica. El martes, el viernes, el lunes en Rocha. Me cuenta situaciones de violencia extrema en un juzgado con una mamá que denuncia una situación de violencia, con el niño, horas en el juzgado, no hay nada para darle de comer a ese niño que está con la mamá, los técnicos disponen de hora de fuera de su horario de trabajo, pagan de su bolsillo para que ese niño, esa madre, mientras que esperan. O sea, entiende que esto es una cadena de mal funcionamiento del Estado. Después ese niño al otro día que sale del juzgado horas, va al lugar, a ese CAIF. Se suman una cantidad de situaciones tremendas que el Estado no resuelve. Y ahí, me contaba, y ahí se dan una cantidad de situaciones ya irregulares. Ese niño, por ejemplo, estaba tratado con situaciones de una dislalia, de una tartamudez, para decirlo claro. No hay un licenciado en fonoaudiología a la redonda. O sea, entienden que hay tantas dificultades, se superponen programas, no hay recursos. Médicos formados en psiquiatría infantil en Rocha hay 2, no se accede. Licenciados en psicología es muy difícil acceder. Entonces, no estamos en dificultades graves y concretas. O sea, les digo estos días, más allá de los macronúmeros, que son la pobreza, que en el Uruguay hay 157.000 niños y adolescentes hoy, Emiliano, hoy, viviendo por debajo de la línea de la pobreza. Que eso es la pobreza medida por ingresos. Cuando todos los que trabajamos en infancia y adolescencia, sabemos que cuando se trabaja en esto hay que trabajar con la multidimensionalidad, con las características que tienen los hogares. La infancia no se puede trabajar ni abordar sin evaluar las características que tienen los referentes adultos, sean los padres, los abuelos, los referentes adultos. Por eso hay que trabajar mirando el acceso al mundo del trabajo, de la vivienda, las características socioeducativas que tienen esos adultos, el acceso a la salud mental que tienen los adultos. Por eso es que requiere, o en un país que tiene tan pocos niños, en vez de proponernos políticas pronatalistas, si no somos capaces de cuidar a los niños que ya están. El país no es viable. Cuando nos asombramos de los niños baleados hace un mes nada más, que ya parece que lo naturalizamos,
porque parece que eso ya está, fue la noticia ante esa eventualidad, antes que salió el Departamento de Emergencia Pediátrica, salieron los cirujanos pediátricos a decir que la cifra va aumentando y ya dejó de estar en la noticia. También en la punta del iceberg de las vulneraciones que viven los niños. Usted mencionó, en esa enumeración, mencionó casos de adolescentes que no tenían el carnet de salud al día y por lo tanto... Niños que en la escuela, imagínese, Emiliano. A ver, de nuevo, ¿qué es lo que implica que no tuvieran el carnet de salud al día? No hay un médico, por ejemplo. Hoy yo lo voy a hablar con ACE porque no tuve tiempo desde el lunes que llegué a las 2 de la mañana de Rocha, que ayer trabajé todo el día, por eso la audiencia notará que tengo una voz media difónica. Estoy haciendo un esfuerzo con las cuerdas vocales. No hay un médico, los padres no se pueden mover de la Coronilla hacia el centro de salud más próximo. Hay niños que no tienen el carnet de salud vigente. Fíjense, gente que me esté escuchando. Entonces esos niños quedan sentaditos, mientras que los que sí tienen el carnet de salud vigente pueden hacer la gimnasia curricular. No estoy hablando de un deporte de alta exigencia. ¿Entiende? Algo tan básico. Entonces, ¿eso no es una desigualdad? ¿El Uruguay cada vez está más desigual? O sea, entre el que puede acceder por una lógica de mercado a recursos, el que podemos pagar, mis hijas, si tienen alguna dificultad, yo la puedo pagar. O sea, el Uruguay no puede darse el lujo de una desigualdad tan marcada, Emiliano, que nuestros hijos puedan acceder a determinados recursos en un Estado que se aleje de garantizar derechos, y los políticos no nos podemos cobrar cuentas todo el tiempo entre lo que hizo los 15 años de gobierno del Frente Amplio, que por eso es lo bueno que tuvimos con la ley de infancia. Usted ahora eso es lo bueno. De cómo se da el debate político, y de eso quiero preguntarle, sí. Pero para redondear esta parte, esto que ha observado en estos días no es la primera vez que lo encuentra. Recorro desde el año 99 todo el país. Usted como pediatra trabajó. Tuve la oportunidad. En los años de la crisis del 2002, en la zona de jardines del hipódromo, y ha contado el drama con el que se enfrentaba permanentemente, familias con niños hambrientos, la dificultad que eso implicaba para ir a la escuela, etcétera. O sea, no es la primera vez que usted afronta estas realidades. ¿Por qué ahora, por qué en estos días se conmueve de esa forma con estos casos que va a enfrentar? No, Emiliano, toda la vida me conmoví. Por eso, mire, quiero ser pediatra, que tengo 5 o 6 años. Nunca me dejé de conmover. En los 15 años de gobiernos del Frente Amplio, saben mis compañeros que toda la vida sufrí. Toda la vida me enfrenté. Yo fui 2 años subsecretaria, renuncié a ser subsecretaria en octubre del 2017, cuando vi que perdí respaldo político, cuando quería avanzar en la reforma del sistema de salud, cuando quería avanzar en entrar en una segunda etapa de la reforma del sistema de salud en nuestro propio gobierno, cuando quería avanzar en reformas más estructurales dentro de las políticas sociales, cuando quería avanzar en un sistema nacional integrado de cuidados más profundo, cuando quería avanzar en políticas de vivienda, en reinserción educativa, cuando quería reunificar junto con otros técnicos, porque hay muchos técnicos. Cuando uno escucha el Instituto de Economía con Andrea Vigorito, que teníamos que reunificar todas las transferencias monetarias, o sea, cuando uno escucha al economista Ana Balsa, o sea, el tema de la infancia y estos temas. Nosotros tenemos mucha evidencia. Sí avanzamos, por ejemplo, con el embarazo adolescente. Cuando fui subsecretaria, hicimos una experiencia muy buena que hay que replicar en el país. Cuando los que diseñamos políticas públicas tenemos apoyo político, que eso lo tuve del expresidente Tabaré Vázquez, del Consejo de Ministros, que unificamos el sector educativo, políticas sociales, SINAU, y escuchamos al sector académico, y eso lo traducimos en una política pública que permitió que el Uruguay, que teníamos cifra de África subsahariana, porque teníamos, y le estoy hablando que era año 2016, Emiliano, no estábamos hablando, y la teníamos estancada estas cifras desde el año 96. No quiere decir que ahora estemos bárbaros, porque bajo ningún concepto, pero logramos poner en pie una estrategia basada en evidencia, traducirlo en un diseño de política pública donde salud solo no podía, sin educación, sin políticas sociales, y eso es lo que tenemos que hacer con las políticas de infancia y adolescencia. Justamente, usted lleva años con estos temas, trabajando en estos temas y conociendo situaciones. ¿Por qué termina
llorando? ¿Cómo es eso del llanto? Es una característica suya, ¿no? Y es algo mío que me han dicho, Cristina, no podés llorar porque traduce debilidad. Eso me lo han dicho. Y la verdad es que sinceramente lo quiero decir, no tengo ningún problema públicamente. No tengo ninguna inestabilidad emocional. Me duele, a mí me duele el dolor de otra persona. En mi ejercicio como pediatra transité de hacer emergencia pediátrica, o sea, sé lo que es el dolor, sé lo que es enfrentar la muerte, sé resolver una emergencia pediátrica, sé lo que es abordar en la calle una emergencia con un accidente con siniestro, con varios, y sé resolverlo bien, porque para eso soy bastante pragmática. Por eso mi rol fuerte es la gestión, y está bien que para eso a mí me gusta, en la política aprendí que hay que dialogar con el que piensa diferente. Sé que el país tiene una fuga de talentos, eso me desespera. Pero entonces el llanto es la impotencia, es por sensibilidad propia, es por sensibilidad siempre personal igual, tuya, siento la alegría, o por lo otro, por frustración de cómo funciona el Estado, cómo funcionan las políticas. Y bueno, yo siempre lloro a veces en una película, en una canción, tengo una sensibilidad ante determinadas cosas, me sé reír también. Hay amigas que me dicen, Cristina, el otro día en el supermercado que es cerca de mi casa, yo vivo en Capurro, me dice una vecina, doctora, a veces usted se le ve que está sufriendo mucho. Y sí, es verdad que a veces tendría que disimular un poco mis expresiones, porque sufro de impotencia, sufro cuando estos días, docentes sobre todo, que la sufren mucho, técnicos del área de salud me dicen, Cristina, es terrible dar una clase con niños que vienen sin comer, es terrible, y yo sé que me duele que en nuestro país no tengamos estos temas todos los ciudadanos como una prioridad absoluta. Entonces la verdad que me duele, no lo puedo evitar, Emiliano, me duele. Llorar, un político llorando, una política, una mujer política llorando no es lo habitual. Y bueno, el llanto, los ojos vidriosos aparecen a veces, ¿no? En determinadas circunstancias, en un discurso, por una fecha, por un homenaje, pero no es lo común, digamos, en la aparición pública, en las declaraciones, ¿no? Usted tiene ese tipo de manifestaciones. Y claro, eso llama la atención. Eso no pasa desapercibido. Y bueno, y puede decirse, pero entonces también es una forma de hacer política, ¿no? Porque es una forma de conmover, ¿no? Un parlamentario que llora, conmueve. Es una forma de hacer política, es una forma dramática de decir, miren lo que a este gobierno le está faltando. No, pero no es este gobierno, toda la vida. Mire, cualquiera que me conoce saben que siempre fui así. Bueno, a eso iba, ¿no? Eso le puedo decir que no estoy haciendo yo porque es este gobierno. En el mío lloré toda mi vida, lloré, mis compañeros que me conocen desde el día cero. Tercer año de facultad, lloré y me peleé con un compañero que no voy a decir el nombre porque es un colega muy distinguido, cuando con un paciente le dijo el diagnóstico de una enfermedad oncológica de la forma más cruda, y de verdad siempre fui igual. No, ¿sabe por qué se lo digo? Porque una reacción posible es, la diputada Lustenberg está haciendo política en año electoral y con esta forma sensiblera además, ¿no? Y bueno, yo qué sé, Emiliano, ¿qué quiere que le diga? Está bien que usted me lo diga, entonces capaz que tendría que disimular un poco más, no voy a cambiar mi esencia. Si en eso es la observación, capaz que, sí, cantidad de gente me ha dicho que tengo que parecer... Vio que cuando uno hace política uno está rodeado de coaching, está rodeado de cosas. Me dicen, Cristina, estos días pareces muy enojada y eso no te favorece. Mi equipo, por suerte, me respeta mi esencia. Tengo un equipo que es muy profesional, muy profesional. De hecho, las dos personas hoy que me rodean es un llamado que hice público y después me encontré que eran personas que tenían algún nexo conmigo, porque el Uruguay es aquel reclamo de una bebida. Veo que de alguna manera
eran hijos de dos personas que tenían un nexo, una de una persona muy conocida en el ambiente periodístico y otra hijo de una colega mía, o sea, una cosa rarísima esto. Pero me respetan mi esencia y sí, la verdad que siento impotencia, porque eso que usted puso al inicio, Emiliano, yo era tercer año de Facultad de Medicina. Y yo ya escuché a Juan Pablo Terra y a Mabel Hoppenheim, que es un economista brillante que tuvo nuestro país, y ya nos advirtió los problemas que el Uruguay íbamos a tener, y era el año 89. Íbamos rumbo a ser Ecuador, por un lado, y de verdad no estoy dispuesta a que el país se transforme en eso en nuestras narices. Yo el otro día fui a un barrio del municipio CH, y me parecía que estaba en otro país de los lugares que yo vengo. A mí el viernes en la ruta nos atropellaron un perro y yo pensé que había atropellado un perro volviendo de Salto y nos pararon dos motos con 4 personas armadas en la ruta 1. A las 3:27 de la mañana. O sea, a partir de un siniestro de tránsito... No, pero no fue un siniestro de tránsito, ¿sabe? Atropellamos un perro que nos tiraron un perro para que paráramos. Les habían tirado el perro, claro, para que pararan para que para después asaltarlo. Sí, lo digo públicamente sin ningún problema. Entonces, en el 2012... cuando yo coordinaba el programa Uruguay Crece Contigo, que eran técnicos jóvenes y que son técnicos jóvenes con una formación impresionante, ya vivíamos situaciones de verdad tremendas. Y entonces el Estado no se debe de retirar del territorio. Vivimos situaciones, entonces, ya les digo, el otro día fui con amigas y colegas a compartir una instancia, que a veces me doy poco tiempo para compartir esas instancias, y me parecía que estaba en otro país. ¿En otro país? ¿En qué sentido? Un país que era un lunes y estaban todo el mundo en boliches, en todas cosas, que me parecía fantástico. Pero claro, yo venía de un lugar de escuchar todo eso que les estoy diciendo. Los docentes viviendo situaciones paupérrimas, que estaban en el Bauzá. No es que estaba en mi barrio escuchando a los docentes en una situación terrible. Y me fui al otro extremo de la ciudad y me parecía que estaba en Dinamarca. Entonces, cuando uno desagrega las cifras del Uruguay, el índice de Gini es eso. O sea, me parece que hay algo que no estamos haciendo bien. Y eso requiere de todo el Uruguay. Yo me senté una vez con el expresidente de la ARU a hablar, y no sabe qué excelente reunión tuve. Porque de verdad esto hay que entenderlo entre todos. Que no nos va a ir bien. El Uruguay necesita desarrollar la ciencia y la tecnología a la par de las políticas de infancia y adolescencia. El Uruguay que está preocupado por la educación, por la ciencia y la tecnología, por el cambio en la matriz productiva, sin invertir en la infancia y adolescencia, no somos viables. ¿No nos llama la atención que el Uruguay es de los países que menos adolescentes terminan la educación media superior? ¿No nos llama la atención que en educación inicial solo el 20% de los niños del quintil 1 va a educación inicial y el 90% de nuestros hijos sí accede? ¿Por qué es? Porque tenemos plata para pagar centros de educación inicial. ¿No nos llama la atención que el 20% de las mujeres de este país somos parlamentarias cuando somos el 53% de las mujeres y somos la mayoría universitarias? ¿No nos llama la atención que tenemos desigualdades de género, intergeneracionales y territoriales? Y ni sabemos que también tenemos una desigualdad escondida, que es la afrodescendiente, que nos cuesta decirlo, que también somos bastante racistas. Me pregunto si se arrepiente de haberse metido en política. No, no me arrepiento porque todos los días tengo la capacidad de decidir. Ese es un tema que tampoco porque esa fue una gusta. decisión que usted tomó muy conscientemente. Muy conscientemente. Pasar de la medicina pediátrica a la política, ¿no? Todos los días me cuesta y la tomé decididamente, pero ¿sabes qué, Emiliano? También eso cuesta y rechina, pero todos los días tengo la capacidad de poder volver. Y eso me da determinada independencia. Me quedan 2 años para jubilarme porque tengo 58 años, cosa que me llama la atención que la gente pregunte la edad que tenga, porque estoy destruida cada vez más del desgaste que hago, porque nunca pasé tanto estrés y tanto desgaste como ni cuando... Yo toda la vida trabajé, hice la carrera estudiando 8 horas, hice un desgaste muy importante,
y lo hago, pero nada me desgastó más que esto. Le digo a mis compañeros, colegas míos, que nunca más reclamo una condición laboral después de pasar de esto, porque de verdad nunca pasé tal desgaste como esto, la exposición pública, que está bien, forma parte de la responsabilidad, porque cuando uno le pide el voto a la ciudadanía, genera un desgaste y una responsabilidad que no me deja dormir. Pero usted decía, tengo la salida, tengo la otra posibilidad, no estoy atada a hacer política. Mañana vuelvo y vuelvo feliz a ver niños. Nada me encanta más que ver a un niño, ver una familia y acompañar a una familia en el crecimiento de los hijos. Y después me jubilo, felizmente me jubilo. Entonces, de verdad que siento, pero yo creo en este país. Nada me gusta más que este país. Mis amigas me dicen, yo no quiero viajar, nada. Yo donde vivo, mi sueño es vivir en Punta Negra y vivir en un país que sea más igualitario y que el lugar donde nazca un niño no condicione. ¿Te ves la foto de ese cerebrito que yo muestro? Bueno, eso me desgarra. Enseguida retomamos. Enseguida retomamos la entrevista con la diputada Cristina Lustenberg, ahora poniendo el foco en su proyecto de ley, ese interesante, ese que avanzó, ese que ahora está enlentecido. El año pasado fue noticia el logro de la diputada frente aprista Cristina Lustenberg. Había trabajado años para reunir apoyo multipartidario a un proyecto de ley sobre primera infancia, infancia y adolescencia. El texto se aprobó en la Cámara en octubre. Es un texto que busca centralizar y hacer más eficientes las políticas destinadas a una franja etaria donde se da la más alta concentración de pobreza en Uruguay. Pasó el Senado después y ahí, por ahora, no se ha movido. Eso, junto con las recorridas que sigue haciendo por todo el país, tienen a la diputada Lustenberg en estos días fastidiada. ¿Cuál sería el término? A ver, fastidiada, enojada, frustrada. ¿Va por ahí? ¿Ese es el estado de ánimo? Bueno, yo diría dos cosas, Emiliano. A ver, yo igual estoy esperanzada. Yo quiero decirle a la audiencia que son dos cosas diferentes. Ahora con el proyecto de ley, yo mantengo esperanza firme de que en el 1 de marzo se retoma la actividad parlamentaria y que la Cámara de Senadores, que tiene independencia, porque eso, nuestro sistema bicameral tiene independencia, las dos cámaras, va a tener la madurez política de que este proyecto de ley, yo te muestro, tiene todo esto, biblioratos de discusión, ya fue hiperdiscutido. Dice hiperdiscutido y mira hacia el techo, como diciendo, ¿cuánto tiempo? ¿Cuántos? Claro. Pero no, decía, son dos cosas. Me llamó la atención en su catarsis, la que ha hecho estos días, cómo se despachó con el tipo de debate que llegan a encarar algunos dirigentes políticos, ¿no? Bueno. Usted se refirió a Twitter, por ejemplo, ¿no? Claro, porque a veces... Bueno, entonces le redondeo lo de la ley. Yo creo, lo hemos hablado con el coordinador de la bancada del Frente Amplio, que es el profesor José Carlos Maguía, de que va a ser una prioridad, y con la vicepresidenta de la República, la escribana Beatriz Argimón, de que también por parte de la coalición va a ser una prioridad, porque en la Cámara de Representantes también, sobre todo legisladoras de la coalición de gobierno, fueron aliadas muy importantes en la discusión de la ley, muy importantes para llegar al acuerdo que llegamos. Así que tengo esperanzas de que el sistema político va a tener una madurez absoluta, porque es importante que la ley se reglamente, se vote, se reglamente por parte del Poder Ejecutivo, se empiece a implementar y lleguemos antes del próximo presupuesto nacional a tener una idea clara, porque después si hablamos de la ley, claro, la gente tiene clara qué es. Segunda cosa, en mi estado de ánimo, es que los niños no pueden esperar más ni los adolescentes, porque la realidad nos interpela, mientras que nosotros pasamos años, porque esa línea cronológica de la ley que comenzó en el año 2018 y ahora estamos en el año 2024, fíjense que pasan años mientras que nosotros discutimos leyes, cambian gobiernos, se discuten presupuestos, se asignan partidas presupuestales que después no se ejecutan, pasa la vida de miles y miles de niños, cosas que no llegan, planes de gobiernos que no llegan, cosas que ya sabemos que funcionan y cosas que no llegan,
Y no puede ser eso, de verdad que eso duele. No puede ser el tipo de debate, decía usted. Y el tipo de debate no puede ser... Usted hablaba de lo que se dicen en Twitter legisladores de un partido y del otro. Porque a mí me parece que la política no puede discutirse solo por Twitter. La gente, a mí me gusta discutir. Yo no digo las redes sociales, yo también uso las redes sociales, aunque mire que hace un año me cuestioné si me bajaba de las redes sociales. Me lo cuestioné seriamente, bajarme de las redes sociales. Muy en serio. Porque creo que la gente cuando vota a los políticos, nos vota para que discutamos proyectos que tengan que ver con la vida cotidiana. Cuánto de la educación de sus hijos, de la salud, cuánto tenemos que avanzar, de la infraestructura, de la vida cotidiana, no para que estemos, qué dijo uno, qué dijo el otro. Después los periodistas, y discúlpeme Emiliano porque usted es un periodista con Romina, los dos y el equipo periodístico, la producción de este programa, todos los días se encarga de discutir y de plantear una investigación periodística en serio. Por eso hoy yo vengo así, porque me siento que vengo a dar un examen. Mi esposo ayer de noche me dice, Cristina, ¿vas con Cotelo? Y Romina, sí. ¡Wow! Me dijo, así era a las 11 de la noche, yo venía cansada, que no podía ni articular palabra. Sí sé, y todos los periodistas también en este país me generan muchísimo respeto. Pero usted ve que hay levantan al que escribe el Twitter más ofensivo. Entonces a mí no me parece que estemos resolviendo muchos políticos. Sí, yo me siento identificada, por ejemplo. Yo he con políticos como Pepe Pasquet de otros partidos, muchos en la bancada parlamentaria, nosotros en la rendición de cuentas, yo le digo con cantidad de compañeras y compañeras que analizamos en la rendición de cuentas, inciso por inciso, con Betiana Díaz, Ana Olivera, o sea, hay cantidad de parlamentarias que nosotros con nuestros equipos que tenemos, los temas que sabemos nos dedicamos a estudiar para hacer una oposición con responsabilidad, no hacer, cuando decimos algo, no decir una cifra en la cual estemos diciendo que no esté basada en evidencia. Pero en eso tratamos de hacer. A usted lo que le fastidia, si entiendo bien, es que se lancen números, cifras, a veces evaluaciones de lo que hizo un gobierno o hizo el otro, o no hizo un gobierno o no hizo el otro. Cuando esas personas podrían, dice usted, estar haciendo cosas. En particular haciendo para resolver alguna de estas situaciones. Porque yo creo que cuando uno le pide el voto a la ciudadanía, no solamente es para decir las cosas. Primero que hay temas que no son fáciles de resolver. De una administración a la otra, como los temas de infancia. Y todos tenemos que ver. Entonces, por eso es que la ley sí tiene un hito trascendental. Porque hace... los temas, fíjense, de infancia, cada vez que hubo una crisis socioeconómica, Emiliano, los más afectados son los hogares con niños y adolescentes, y eso está medido y evaluado. La crisis del año 82, la tablita, que los oyentes con más edad lo recuerdan, y los que estudian esto saben, la crisis del 2002, y ahora la pandemia, son los hogares con niños y adolescentes o hogares a cargo de mujeres. La pobreza acá en este hogar está a espaldas y desgraciadamente a cuestas de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres. Esto es así. Y el 90% de la pobreza medida por ingresos es a cargo de esas dos poblaciones. No quiere decir que no haya adultos mayores también viviendo por debajo de la línea de pobreza, pero son 8 veces menos. Y no puede ser que cada vez que disminuye una cifra de cada año, porque a nosotros también nos pasó, disminuía la mortalidad infantil un año y nos aplaudimos entre todos, cuando eso hay que tomar un conglomerado de por lo menos 3 años. Ahora el 1 de abril se van a dar... Me preguntaba un periodista, ¿usted qué va a hacer si el 1 de abril disminuye la cifra de pobreza de menores de 6 años? Me voy a poner muy contenta. ¿Cómo no me voy a poner muy contenta si el gobierno anuncia el 1 de abril que esa cifra que ha aumentado en los últimos años de menores de 6 años disminuye? ¿Cómo voy a no ponerme contenta? Si son menos niños, me voy a poner muy contenta. Pero ¿quiere decir que vamos bien? No. Porque sigue estando aumentando. Entonces yo lo que digo es que en vez de discutir, pongámonos todos a trabajar. Porque las políticas de vivienda, si yo les digo hoy que hay 30.000 niños, hoy, ya no solamente que San José hay cientos de personas hoy que están inundados y es un tema estructural de hace años, que cada vez que llueve San José se inunda.
Yo soy subsecretaria y tengo bien grabado la gente que había en los en un club ahí donde van cada vez que se inunda. Y no resolvemos barrios que sabemos que se inundan siempre cada vez que llueve. Y no lo logramos resolver. Pero hoy, en nuestro país, hay 30.000 niños y adolescentes que viven en hogares sin lluvia, cuando no llueve, sin baño, sin saneamiento, con paredes y techo de desecho y piso de tierra. ¿Así le parece que un niño va a aprender, va a estudiar, que no va a reproducir una situación de violencia? Su proyecto... Y no hay salidas. En el presupuesto de $50 millones había asignada una magra partida presupuestal para 40 soluciones habitacionales. Cuando nosotros fuimos gobierno teníamos un WhatsApp también. Había más soluciones que ahora, pero muy poquitas. Teníamos un WhatsApp. Entré en Olivera, le digo, Cecilia Cairo, que estaba en vivienda, Ana Olivera, subsecretaria del MIDES, Ana Olivera, compañeras de la Intendencia, y yo, porque nos desesperaba que tampoco teníamos un presupuesto y una solución digna para situaciones de emergencia habitacional. Entonces es hora que en el próximo presupuesto veamos, cuando el Estado superpone programas, que tengamos que ser más eficientes que lo que hace la ley, y no el Estado, que hoy lo tenemos fragmentado, que un niño que tiene un trastorno del espectro autista o un niño que tiene una discapacidad severa y en cada ventanilla del Estado tiene que justificar que ese niño tiene una discapacidad severa, cuando ya no tiene retroceso, y exponemos a esa familia a eso, y ver dónde sí tenemos que asignar mayor presupuesto. Por ahí va el proyecto, ¿no? Por ahí va el proyecto. Ya lo hablamos en la entrevista del año pasado. Sí, ustedes me Este hicieron. Proyecto busca la creación de un gabinete de primera infancia, infancia y adolescencia, coordinado por el MIDES, para planificar y diseñar políticas y que haya sinergia entre los distintos organismos involucrados, ¿no? Eso es muy a grandes rasgos lo que usted busca. Sí, mire, no crea otra institucionalidad nueva, porque ese es otro tema. Hace que el Estado sea más eficiente hoy con lo que tiene. Porque por eso a los burócratas no les gusta este proyecto. Yo fui burócrata también, ¿sabe? Y ese es otro tema también, que me lo dijo un expresidente de la República. Y tiene razón. Por eso es que a veces genera resistencia y tiene que tener un acuerdo político. Y por eso también me duele cuando el otro día en ese programa que usted me tomó enojada, y es verdad que cantidad de gente en la audiencia me dice: Cristina, no te enojes, no demuestres el enojo. Y la verdad, el 7% de la ciudadanía en este país toma que los temas de infancia son importantes. Entonces la verdad que me duele un poquito. 7. O cuando 7. Eso lo dice la usina de Percepción Ciudadana. Cuando los politólogos en este país me dicen ayer, un politólogo muy importante: Cristina, dedícate a hablar de otros temas, de economía, de trabajo, porque si no, no te rinde políticamente. Y bueno, yo cuando hablo de infancia, hablo de trabajo, hablo de que vamos a tener gente más capacitada para insertarse en el mundo del trabajo, menos personas privadas de libertad, un país con menos desigualdad. Pero me gustaría que entendamos un poquito de lo que estamos hablando en infancia, de un país más viable. Entonces, de verdad, es que... Usted estaba hablando de la burocracia, que la burocracia, este proyecto la desacomoda interpela, un poco. La desacomoda porque fíjese que yo fui subsecretaria del Ministerio de Salud. Y Salud se lleva el 9 y pico % del PBI de este país. Es mucha plata. Y entonces, ¿no tenemos que hacer un sistema de salud más eficiente? Si yo no puedo resolver que un niño que tiene con 8 años un intento de autoeliminación con 8 años, y no puedo resolver que un equipo de salud mental siga a ese niño, ¿qué estoy hablando, Emiliano? Si yo no puedo tener que un niño que tiene una tartamudez, que con unas sesiones de un licenciado de fonoaudiología, ese niño pueda recuperar el lenguaje adecuado, ¿qué estoy hablando? Y el que lo puede pagar, sí. El proyecto ordena la política pública de infancia y adolescencia, le da prioridad, así lo ha resumido usted, incorpora otra mirada en cuanto a diseño y ejecución presupuestal y establece mecanismos para medir, evaluar y monitorear en tiempo real, con estándares de calidad adecuados a los niveles de atención. Esto de la medición también es, de algún modo, una novedad, ¿no? Claro, porque al Estado uruguayo le cuesta medir con indicadores de impacto y de resultado. Es decir, bueno, este programa funcionó en un momento,
pero ahora no está funcionando. Hay que cambiar el diseño o realmente tiene que redireccionarse. Y eso hay que hacerlo, el Estado tiene que ser eficiente. Si no, no hay Estado que soporte. Y la ley lo que hace es que no es una ley que garantice la funcionalidad ni del INAU, ni del MIDES, ni del MSP, ni de ACE, ni del BPS. Separa desde las necesidades que tienen las familias con niños. Sí. Y desde ahí es que pone a funcionar el Estado. ¿Cuántas veces vemos, cuando se discute la rendición de cuentas, por ejemplo, que un determinado organismo celebra que obtuvo 30 millones de pesos, 50 millones de pesos, 80 millones de pesos? Un logro, y lo plantea, y lo publica, y lo difunde. Eso no necesariamente es positivo. Depende de cómo se use después ese dinero, sobre todo en ese plan que a usted le preocupa, que es el de la coordinación. Pero el de el vínculo con los otros organismos que también están en lo mismo o que terminan tocándose en la materia sobre la cual trabajan. Mire, ¿no? Emiliano, ahora pasan cosas. Con la asignación que nosotros acompañamos, porque la bancada del Frente Amplio la acompañó, y de verdad, con mucho contundencia, de los 50 millones de dólares para la partida de primera infancia, se ejecutó muy poco, porque no estaba acompañada de una estrategia con indicadores de impacto y de resultado. Entonces cada uno lo fue implementando de manera descoordinada, y lo que es peor es que no se implementó y ejecutó. Entonces, recursos que no se ejecutaron y no llegaron, salvo algunas excepciones. Falta un diseño del Estado que sea eficiente y que se controle. Por eso el proyecto de ley tampoco le gustaba a muchas personas, porque respeta, y acá yo tengo un equipo jurídico muy bueno, que hizo las competencias que tienen constitucionales, el MIDES, la ANEP, el BPS, no interpela, no interfiere con ninguna de las competencias constitucionales que tienen las instituciones. Hace que cada uno haga lo que tenga que hacer. Pero no puede ser que aumenten un 76% en el INAU de los oficios del Poder Judicial, que los oficios del Poder Judicial que llegan al INAU no son ladrillos ni veredas rotas, que estoy de acuerdo que hay que arreglarlas. Son niños que tienen los derechos vulnerados y que no se resuelvan, porque la institución X, porque al INAU llegan los niños cuando ya esas familias perdieron todos los derechos, y que no pase nada. Por eso la ley también tiene un artículo que bajo la autorización de ese gabinete resuelve situaciones de emergencia y transitoriedad. Enseguida venimos con la última parte de la entrevista. Diputada Lustenberg, el proyecto de ley propone lo que recién estábamos conversando. Es un proyecto largo, es un proyecto que tiene su complejidad, pero en el cual usted tiene una fe enorme, ¿no? Sí. Esa reestructura, esa coordinación entre organismos y políticas, esa medición de resultados, tiene el potencial de cambiar, de incidir en lo que el Estado, nuestro país, hace en esta materia, ¿no? Infancia, adolescencia. El proyecto se aprobó en octubre en diputados, pasó al Senado, y usted dice que está quieto en comisión de la Cámara Alta. Tampoco ha pasado tanto tiempo, estuvo el verano en el medio, sí, ¿no? Por eso le digo que tengo esperanza. Tengo esperanza porque recién es que se reinició la actividad parlamentaria. De hecho... Y a usted le han dado seguridades de que va a estar efectivamente entre los asuntos prioritarios. Sí, bueno, en política también aprendí que no hay nada seguro, ¿no? Hasta que no se levante la mano y no pase, no hay nada Pero seguro. Quiero profundizar en eso que usted ya mencionó hace un rato. El proyecto tiene que completar su gestión parlamentaria, su trámite parlamentario, después pasa al Poder Ejecutivo, después se reglamenta. O sea, ¿en qué está pensando usted en tiempos que permitan notar un impacto, que permitan notar un cambio en estos asuntos que a usted y a tanta gente le inquietan tanto? Mire, en tiempos, lo ideal sería que en estos próximos 3 meses se pueda votar en la Cámara de Senadores, ¿no? Para que pase al Poder Ejecutivo, se reglamente y que por lo menos en lo que queda de este año
de gestión del gobierno se pueda implementar el artículo, el título de sistemas de información. Si solamente sucede eso, Emiliano, es un avance sustantivo para el país. A eso iba, porque en principio se puede pensar, bueno, en definitiva estamos hablando de un proyecto que va a mostrar sus efectos en el próximo periodo de gobierno, con un cambio eventual, va a haber cambio de gobierno, será de la misma coalición o será de otra. Pero usted dice que ya este año podría verse alguna consecuencia. Es que si eso se da, mire que es un paso sustantivo, porque el cambio, que es el artículo 17, que crea el sistema de información, porque para que los oyentes, el sistema de información que hoy el Uruguay, fíjense, y voy a ser cuidadosa porque un día me dijeron que no puedo comparar la trazabilidad del sistema vacuno con los niños, las vacas con los niños, ¿no? Pero es así. El Uruguay tiene un hito importante, así como tenemos la matriz energética que todos nos pusimos de acuerdo, o como en el año 88, dada la salida de la dictadura y la situación de vulnerabilidad social, se crearon los centros CAIF, y es algo muy importante. El Uruguay tiene un hito muy importante, que es la trazabilidad del sistema vacuno, que hoy, en un país agroexportador, permite que la carne que se produce en Rocha o en un departamento agroganadero, cuando se consume la carne en Japón o en Europa, sepamos de dónde salió ese churrasco, ¿no? Bueno, ¿cómo hoy no hay una trazabilidad? Por más esfuerzos que se ha hecho, por ejemplo, yo hablo mucho con Mancini, el director del Ministerio de Desarrollo Social, que es un técnico hiperformado, porque también eso me desespera. Mansi, que hay técnicos en todos los partidos políticos muy bien formados, ¿no? Mansi es excelente, que no se cruzan los sistemas de información. Por más esfuerzos que ahora se hizo un poquito de avanzar algo entre salud y el CIAS, entonces, hoy un niño, ya le digo, va a la puerta del BPS, no se cruza el certificado de nacido vivo del MCP con el de defunción, con el sistema Gurí de la ANEP, con el CIPI del INAU. Si ya logramos que el artículo 17, que crea un plan que cruza los sistemas de información desde el embarazo y todo lo que tiene que ver con un niño y adolescente, y sabemos dónde las prestaciones del Estado se superponen y dónde hay baches para esa familia, que no tengan que emigrar haciendo 1000 trámites, ya eso es un avance sustantivo, y que no esté migrado del burócrata o el técnico que se atrinchera, que tiene las bases de datos. Yo fui subsecretaria y no podía ser en el MCP que cruzáramos los datos con el MIDES. Pero, es muy impresionante, ¿no? Pero ¿qué? Es muy impresionante, cuesta creerlo. No cuesta creerlo, lo digo públicamente y no tengo ningún problema. No, cuesta creerlo por dos razones. Primero, porque ya hemos avanzado mucho en implementación de tecnología en el Estado, ¿no? Claro. Segundo, bueno, yo he hablado ahora con Hugo Dicio, que está a cargo de la Agencia del Estado. Ahora nos vamos a reunir porque hay avances, pero todo hay avances. Yo no digo que no se avance. ¿Cuál es el otro motivo por el cual cuesta creerlo? Sí. Porque si no existe ese cruce de información, si no existe esa conexión de los sistemas, ¿cómo se hace política? Y claro que sí, por eso que yo le digo. ¿De qué manera se usan los recursos? Ustedes me dicen, Cristina, demostrá que no estás enojada, que demostrá... Bueno, es que no se puede hacer política si no hay cruce de información, eso se analiza perfectamente, porque ¿cómo se va a evaluar? Si yo no estoy evaluando, y aparte hace muchos años que mucha gente ya sabe cómo se debería mejorar mucho el diseño de la política pública, solamente cruzando los sistemas de información, solamente haciendo eso. Por eso es que yo ya me voy contenta si solamente damos ese paso. Ni decirle que si eso no sucede la ley, cuando llegue el presupuesto, que es otra cosa sustantiva, el presupuesto uruguayo de este país se hace de forma fragmentada por inciso. Los países desarrollados lo hacen por problema. No quiere decir que los niños sean un problema. Digo, pero usted tiene audiencia especializada que me puede llegar a entender. Entonces, va a pasar que gobierne quien gobierne, por más que hay lógicas ideológicas diferentes. Una cosa es analizar que
uno avanza, porque acá en este país hay una cosa que me gusta antes de terminar, si usted me da tiempo y no sé hasta cuánto voy a poder. Unos minutos. Unos minutitos, está bien. Es que acá se ha estigmatizado la pobreza de una forma bastante cruel. Y no nos damos cuenta que esto es perder y perder. Y a mí me gusta dejarlo claro esto, porque también es otra cosa que me duele. La gente los pobres en este país los hemos estigmatizado. Con las transferencias monetarias, y esto lo ha escrito Ana Balsa, que no es una economista, que creo que es independiente, por suerte, entonces no está vinculado a economistas que pueden decir son de izquierda, entonces bla, 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 o son los más de derecha, entonces tampoco los escuchamos los de izquierda. Entonces, de verdad, es como difícil eso, porque yo escucho a todos, por suerte. ¿Ah? Me siento con Ignacio Muncho, me siento con los de izquierda, por suerte, me senté perfectamente a conversar. ¿Y qué dice Ana? Bueno, Ana, que para mí es de las mejores que hace un análisis de las políticas de infancia, y Ana hace uno de los artículos con las transferencias monetarias, sean las asignaciones familiares del Plan Equidad, sea la TUS y sea el bono crianza, que llega a muy poquitas familias. Todo eso es muy poca plata. No llega a ser un cuarto de las necesidades básicas mínimas que tiene que tener un hogar para acceder a la vestimenta, a la alimentación y a la vivienda. La gente no puede vivir de las transferencias hoy que tiene el Estado, que son poco robustas. Los países que menos desigualdad tienen, Dinamarca, Finlandia, los Países Bajos, tienen transferencias monetarias robustas. Si hoy no tenemos escuelas de tiempo completo de educación de 8 horas, si no tenemos centros CAIF que sean de 8 horas, si no aumentamos las licencias parentales de más tiempo, si no incluimos a las mujeres al trabajo formal, 1 de cada 2 mujeres está por fuera del mundo del trabajo. Es imposible de verdad que mejoremos los indicadores. Pero usted iba a hablar del presupuesto. Bueno, pero ¿Por qué es importante la aprobación de esta ley antes de que llegue el nuevo gobierno y prepare el próximo presupuesto de los próximos 5 años? Pasa que va a pasar más de lo mismo, gobierne quien gobierne. Porque el presupuesto acá en este país, el MSP pide más presupuesto, que después nadie evalúa, que de verdad se haga lo que se tenga que hacer. Se hacen unas planillitas medias ahí que se mandan al OPP, lo digo con propiedad, y lamento que no nos guste que lo diga así, y cuando yo salga de acá también me van a caer algunos burócratas a decir, Cristina, no podés decir esas cosas que decís tan liviana. No soy liviana, y capaz lo digo para que la gente me entienda, pero pasan estas cosas. La ANEP pide presupuesto, el INAU pide presupuesto, cada uno por separado, y las familias no se pueden compartimentar. Y Vivienda tiene que tener planes para priorizar las familias con niños, y los trabajadores de clase media, cuando tienen un hijo, la pasan muy mal, porque tampoco hay prioridad para la clase trabajadora cuando tiene un hijo si no tiene recursos o si sus padres no vienen de una clase que les permita pagar quizás parte de la educación y los cuidados a esos hijos. Lo que usted dice es, la aprobación de un proyecto como el que usted propuso en este año es fundamental por 2 razones. Primero, porque algunos efectos inmediatos tendría. Ese artículo, el 17, a propósito del cruce de información entre distintos organismos. Crucial. Pero además es fundamental para que cuando llegue el año 2025, la elaboración de la nueva ley de presupuesto, se pueda trabajar este problema, entre comillas, el de la infancia y la adolescencia, de manera coherente, de manera global. Si no, dice usted, van a venir otros 5 años trabajando de la misma manera desorganizada. De la misma manera. ¿Y sabe qué, Emiliano? Entonces no se ve dónde se tienen los baches presupuestales, dónde se superponen programas, porque antes de que gobierne quien gobierne, porque yo ya pasé 3 administraciones de gobierno, 4, porque viví la primera transición de gobierno, del gobierno de Valle a nuestro, y después todas las otras. Entonces, y acompañé la transición de este gobierno, porque yo este gobierno lo acompañé en la transición, cosa que a veces no dicen, lo acompañé en la pandemia también, como acompañamos muchos legisladores de la oposición, que no fuimos palo en la rueda. Por eso el otro día nos encontramos en el aniversario de SIGN, ¿no es? Sí. O Signa, con el GACH, ¿no? Porque no todos pusimos palo en la rueda, como dicen tampoco. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que pasa hoy si eso no se hace? Va a pasar que de verdad no se hace una planificación bien coordinada de esto, entonces se vuelve a hacer exactamente más de lo mismo, y entonces, ¿qué es lo que pasa en esta transición? Empezamos, nos desborda los cargos, las direcciones, y ya
condenamos al presupuesto de los 5 años haciendo más de lo mismo. Entonces hay que anticiparse al próximo presupuesto viendo dónde hay que reunificar las transferencias monetarias, qué posibilidades presupuestales reales hay para qué programas de vivienda, qué programas sociales, qué políticas de reinserción de trabajo, qué tiene que cambiar el INAU en recursos humanos, qué hay que hacer. Si no, de verdad que vamos a seguir cometiendo los mismos errores. Diputada Cristina Lustenberg, creo que ha sido muy elocuente en todo sentido, a propósito de los asuntos que están en juego en esta temática, la de la primera infancia, infancia y adolescencia, lo que implicaría el proyecto de ley si efectivamente terminara siendo ley. Bueno, y el tipo de debate que terminamos teniendo en Uruguay muchas veces a propósito de asuntos políticos como este. Le agradezco su presencia esta mañana. Seguimos el tema, lo mantenemos en la agenda nuestra, así que en cualquier momento volvemos a conversar. Muchas gracias, Emiliano, a usted y a todo el equipo por poner este tema como prioridad, habiendo otros que a veces parecen ser más urgentes, así que gracias.